Bien, muy buenas noches. Bienvenidos al estudio bíblico semanal y estamos listos para dar inicio con una palabra de oración. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor y te rogamos que en esta hora, Padre, tú nos bendigas, nos ayudes, nos guías, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando en nuestra vida, Señor, enseñándonos, edificándonos, formándonos en Cristo, Señor, formando nuestro carácter, nuestra manera de pensar y actuar y de vivir. Señor, oramos a ti y pedimos por todos aquellos que están acompañándonos en este momento, que tú los bendigas, Padre, y de la misma manera, Señor, tú les enseñes tu palabra. Oramos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, seguimos en el capítulo 6 de Primera a los Corintios. Capítulo 6 de Primera a los Corintios, que hoy esperamos a terminar el capítulo, nada más. Hemos venido hablando del cuerpo de Cristo. Hasta ahora en dos ámbitos o áreas, y vamos a entrar a la tercera y última parte de este capítulo 6. En los dos ámbitos anteriores que tocamos fueron en relación al cuerpo de Cristo. El número 1, que vimos del capítulo 6, verso 1 al 6, tenía que ver con el cuerpo de Cristo, o que el cuerpo de Cristo no debe exponer sus conflictos ante los inconversos. En estos días, por las últimas 2 semanas en realidad, una escritora muy conocida de entrenamientos, cursos, capacitaciones, ¿no? Que estaba ayudando o trabajando con la que publica libros, ¿verdad? Y en nuestra convención bautista. Se llama Beth Moore, y ella salió, pero ella hizo público esto delante de los inconversos, ¿ya? No era necesario, solamente era decir, ok, yo no voy a trabajar con esta convención, pero ella publicó esto. Ahora, los inconversos, la gente de afuera, la gente del mundo, los que no son de la iglesia, ahora están hablando mal de ella, están hablando mal de la convención bautista. Unos a favor de la convención bautista, otros a favor de ella, unos en contra de ella, otros en contra. Y así, todo un escándalo se ha suscitado con esto porque no se lo manejó en la manera correcta. Yo creo personalmente que ella cometió un error. No debemos ventilar nuestros problemas de iglesia delante de los inconversos. De hecho, la palabra aquí del verso 1 al verso 6 nos anima, nos exhorta, yo diría nos manda, es imperativo que nosotros resolvamos nuestros asuntos. Si vamos un día a juzgar al mundo, vamos a juzgar a los ángeles, tenemos que ser capaces de solucionar nuestros problemas. El segundo aspecto que tiene que ver con el cuerpo de Cristo va del verso 7 al 11. Y ahí lo que vimos fue que el cuerpo de Cristo debe estar dispuesto a sufrir los problemas que se generan entre sus miembros. En otras palabras, no hay iglesia perfecta, así como no hay matrimonio perfectos. Todos somos imperfectos y esa es la marca que nos ha dejado el pecado mientras estemos en este cuerpo. Así que debemos entender eso y estar dispuestos así como nosotros vamos a defraudar a alguien, también alguien nos va a defraudar a nosotros. Pero tenemos que seguir el modelo del Señor Jesucristo para manejar estos asuntos. Hoy vamos a abordar el tema de que el cuerpo de Cristo es para glorificar a Dios. Realmente esta es como la conclusión. Ahora suena bien, pero ¿qué realmente eso significa en la práctica de la iglesia, de la congregación, el cuerpo de Cristo? El apóstol Pablo aborda esta situación en una manera, yo no voy a decir conflictiva, porque no lo es, pero de una manera fuerte y confrontativa. Creo que eso es lo más correcto, confrontativa. Las palabras que él dice, las dice en el nombre del Señor, pero son absolutamente necesarias para la reacción de la iglesia en Corinto, que estaba manejando todos estos problemas en una manera inconveniente. El cuerpo de Cristo es para glorificar a Dios. Y vamos a leer los versos 12 al 20, que es la parte y la porción que hoy nos toca aquí en Primera de los Corintios, capítulo 6. Hermano Juan, ¿usted tiene la porción? Sí, un momentito, no he traído mi lente.
Ok, bueno, yo lo voy a leer, entonces todo aquí la seguimos. Primera de Corintios capítulo 6, versos 12 al 20, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Verso 14. Y Dios, que levantó al Señor Jesucristo, también a nosotros nos levantará con su poder. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ambos. A veces los cristianos pensamos nomás que la parte espiritual es la que pertenece a Dios, pero aún este cuerpo físico y todo nuestro ser le pertenece a Dios, como vamos a revisar un poquito más adelante. Pablo ha venido hablando de la incompatibilidad de ser cristianos y tener litigios, llevar asuntos legales delante de los jueces paganos. Una cosa es ser llevado por los paganos a un juicio por causa de Cristo, ¿verdad? Pero otra muy diferente es que un hermano en Cristo lleve a otro hermano en Cristo a una corte secular. Qué vergonzoso, ¿verdad? Parecido a la situación que les compartí al comenzar el estudio esta noche. Este fue el primer principio. Debemos saber hacer juicios basados en la palabra de Dios para resolver los problemas de los hermanos dentro de la iglesia o con los hermanos dentro de la iglesia. Y el segundo principio es que debemos aprender a soportar o sufrir el agravio que nos haga un hermano o una hermana. De hecho, nosotros constantemente estamos creando situaciones que a veces no nos damos cuenta, pero ofendemos. O quizás hasta llegamos a hacer sufrir a un hermano y no lo sabemos por mucho tiempo. Pero a veces reaccionamos, ¿verdad? Cuando se trata de nosotros, inmediatamente vamos encima y queremos justicia. El tercer principio es que en todo esto no debemos conducirnos como los que no conocen a Cristo. Somos herederos del reino de Dios y encomendamos nuestra causa o nuestras causas al que juzga justamente. Ahora, si no queremos tratar un problema, es mejor dejarlo ahí. ¿Dejarlo dónde? En las manos del Señor. Aunque el Señor ya nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo y la palabra, ¿verdad? Para abordar, para manejar, para tratar de resolver una situación, dirimir entre ellas, ¿verdad? Y establecer ya algo que resuelva todos los hechos. El Señor, a través de Pablo, en este pasaje de 1 Corintios, en el capítulo 6, versos 12 al 20, toda la sección, pasa a comparar las conductas de la iglesia que no son bíblicas con uniones desiguales. Las compara. Una vez que estamos en Cristo, tenemos que aprender que somos del Señor. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos, y que debemos ser fieles en esto. Y Pablo da ejemplos prácticos de esto que apelan a nuestra lógica espiritual, a diferencia de lo que hace el mundo sin Cristo. Vamos a leer la primera parte de esta porción que queremos estudiar. Versos 2 y 13 dice:
todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Qué quiere decir eso? Que no conviene. Es decir, cosas que me ayudan o están a mi favor. Hay cosas que yo puedo hacer que legalmente están permitidas, por las cuales Dios, ni la ley de los hombres, ni la ley de Dios me van a condenar. Sin embargo, no me convienen. No me convienen. Entonces uno tiene que tomar una decisión y ser sabio, ¿verdad? Y pensar qué Cristo haría en una situación como esta. Porque es algo que yo puedo hacer. El asunto es, ¿realmente eso me conviene? ¿Realmente eso ayuda en mi crecimiento espiritual? ¿Realmente eso me edifica? ¿Realmente eso me ayuda a entender mejor la palabra de Dios? ¿Realmente eso me conecta mejor con el Señor Jesucristo? ¿Realmente eso ayuda a promover y animar a otros, a la fe de otros, para que tengan un mejor compromiso con el Señor? Y la verdad es que si somos honestos, no todas las cosas realmente ayudan a ese propósito, aunque nadie me va a castigar, nadie se va a ofender, nadie va a ir preso por eso, ¿verdad? Yo lo podría hacer, pero ¿qué tal si alguien me ve y no es suficientemente maduro para manejar esa situación? Por eso es mejor evitarlo. Ahora, el verso 12 se refiere a una enseñanza que Pablo había dado en cuanto a la libertad cristiana que tenemos en la gracia de Dios. En otras palabras, no debemos abusar de la gracia de Dios porque tenemos libertad. Ese fue un problema de los Gálatas. Los Gálatas, ¿verdad?, eran muy conscientes de la gracia de Dios. Estaban ellos enamorados del concepto de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El regalo inmerecido de Dios. Todos los beneficios y todas las bendiciones Dios las da sin que nosotros realmente tengamos que conseguirlas, hacer una buena obra, especialmente con la salvación. Pero pasar de ahí a abusar de eso, porque ahora soy libre en Cristo, no estoy atado al pecado y puedo hacer cualquier cosa porque igual voy a ir al cielo, eso es un error, es algo realmente inconveniente y va en contra del Evangelio, va en contra de la iglesia, porque la gente va a ver eso, y si usted es cristiano y ve haciendo algo que no lo edifica, lo pueden tomar como, bueno, se puede hacer, hagámoslo, y entonces voy a tomar una conducta que es de dudosa reputación, y eso puede crear un problema, especialmente delante de los inconversos, peor en el caso de algunos creyentes. El punto es que aunque podemos hacer lo que queramos, no vamos a caer en la trampa de no pensar antes de hacer las cosas y evaluar si son de Dios o no son de Dios, si Cristo las haría o no. Aún más, nuestra libertad no significa que vamos a hacer lo que nos da la gana, que no nos dejaremos llevar o dominar por cualquier cosa. Yo nunca voy a olvidar esta famosa frase, no sé quién la dijo, pero es muy buena. Dice, el peor enemigo de lo mejor es lo bueno. El peor enemigo de lo mejor es lo bueno. Y a veces, muchas veces, nosotros preferimos algo bueno por algo que es mejor. Y aunque no me van a condenar por eso, a lo mejor simplemente lo único que pasó fue que me perdí la oportunidad de quedarme con lo mejor, de optar por lo que es mejor para mi vida o para la iglesia. Pero la gente no es tonta, la gente se da cuenta cuando uno decide mal, aun cuando se trate de algo entre bueno y mejor. La gente va a decir, pero ¿por qué no eligió eso que era mejor para él?
y te juzgan y te evalúan, y en algunos casos la gente dice, bueno, pues si él lo hizo, entonces yo no tengo problema, entonces también para hacer. Y vamos sin querer, queriendo, como dice el dicho, ¿ah? Empujando a personas a que no sean o no estén en el mejor nivel de sabiduría de acuerdo a la palabra del Señor. Así que tenemos que evaluar si la cuestión que es lícita y que podemos hacer, pero para saber si realmente nos conviene o no nos conviene, si nos va a traer provecho o no provecho, debemos pensar si eso es bíblico o no es bíblico. Debemos mirar si los hombres de fe, los héroes de la fe, hicieron algo y cuál fue el resultado de ello para yo decir, ok, yo también entonces lo podría hacer. O también si el Espíritu Santo da testimonio de ello a mi corazón, porque hay cosas que usted puede hacer y que no son nada malo. Ok, voy a ir a Roma o voy a ir a Suecia, ¿verdad? Pero a lo mejor en su corazón, en su mente, usted no tiene realmente una convicción de parte de Dios de una luz verde para ir. No es que si va, se va a morir, pero cuando usted regresa, y como no fue un viaje con la bendición del Señor, a lo mejor se expuso, tuvo alguna mala experiencia, o a lo mejor simplemente llega diciendo, la verdad es que no era el tiempo para ir, tengo que ir en otra ocasión. Entonces, mucha gente se va a quedar pensando, pero si él conoce al Señor, bueno, ¿por qué no esperó? ¿O por qué no oró? ¿O por qué no llegó diciendo que Dios lo bendijo? ¿Verdad? Si era porque realmente nos movemos en el Señor, ¿no? O no nos movemos en el Señor. También debemos mirar si algo es de la carne, el diablo o el mundo. Es una buena manera de evaluar algo en lo cual usted no está seguro. Que a lo mejor lo puede hacer, es legal. Repito, no lo van a meter preso por eso. No le van a meter una multa. Pero, a ver, eso que yo quiero hacer, eso que me están ofreciendo, ¿realmente de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? ¿Es algo que yo nomás quiero? ¿Es algo que me está ofreciendo el mundo? Y aunque no me va a condenar, pero a lo mejor simplemente va a tomar de mi tiempo. Por ejemplo, el día domingo, usted tiene un partido de fútbol. Bueno, nadie se va a ir al infierno por ir a un partido de fútbol, ¿verdad? Un día domingo. Pero, si un hermano, una hermana o un inconverso lo ve el día del Señor, a usted yendo a un partido de fútbol, cuando usted tiene una responsabilidad en la iglesia, eso, aunque usted no, repito, no va a ir al infierno, usted realmente no va a resultar edificado. A lo mejor gane el partido, gane el equipo de su preferencia, ¿eh? Pero ¿cuál fue el provecho de eso? Aunque, como dice el texto, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Me conviene, esa es la clave. Me conviene, ¿no? Y eso lo podemos aplicar a un viaje, a la comida, a la decisión, a una decisión que tenemos que tomar, a las relaciones con la gente que queremos que sean nuestros amigos, etcétera, etcétera. Usted lo puede aplicar a todo. En la inversión de un negocio, usted va a evaluar a través de esta. De hecho, cualquier cosa que nos controle o nos domine, apartándonos del Señor, no viene del Señor. Tan simple como eso, ¿no? Puede ser muy legal, pero si eso me aparta del Señor, entonces yo voy a tener un problema, voy a tener un inconveniente. Puede ser una filosofía, puede ser un maestro, puede ser un líder, puede ser una enseñanza, puede ser un rito, puede ser un vicio, puede ser un hábito, una práctica cultural, puede ser una religión, hasta puede ser un ángel. Pero si eso de alguna manera me aparta del Señor, aunque sea legal y no me edifica, no me conviene, tengo un problema. Que aunque no nos manda al infierno, no lo vamos a practicar, no lo vamos a hacer. También hay que considerar que esto trae una responsabilidad individual como corporativa en la iglesia del Señor.
La razón para esto es guardar nuestra santidad y buen testimonio delante de los hermanos y delante del mundo. Tiene que haber una diferencia en todo. Ahora, si hay algo que es lícito, ¿verdad? Y no estoy seguro si me conviene o no me conviene, yo debo saber y aplicar la siguiente pregunta. ¿Esto es algo que realmente me santifica? ¿Me hace ir para adelante o me hace ir para atrás en mi vida con el Señor? Dicho de otra manera, ¿verdad? Hay que considerar la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es más importante que los derechos y libertades personales. Todo lo que yo hago siempre tengo que verlo en función no solamente mía, sino del reino de Dios, de mi hermano y de mi hermana. ¿Cómo esto le va a afectar a esa persona? Bueno, yo me puedo comer un costillar completo y no me va a pasar nada. ¿Me lo puedo comer? Claro que me lo puedo comer. Pero, ¿qué tal si un hermano me ve? Y peor si no le compartí. ¿Ah? Eso va a ser un problema. De eso se tratan los siguientes versículos, que traen verdades comparativas muy fuertes para la iglesia, pero que la protegen y la hacen reaccionar. El sentido bíblico de la vida cristiana para Pablo es claro y está definido porque ahora llevamos una vida totalmente diferente. Es una vida coherente donde no es incongruente, impropia, inadecuada, inconveniente. Que ya no es desordenada, que ya no es inmoral, que no es antiética. Miren lo que dice el verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Algo que es lógico. Pero tanto lo uno como los otros destruirá Dios. Ahora, más adelante nos dice por qué es que esto va a ser destruido. Tanto la vianda como los vientres van a ser destruidos. Pero sigamos, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Por eso no va a ser destruido. Pablo toma a partir de aquí la figura de la fornicación o la infidelidad espiritual para enseñar a la iglesia de Corinto cómo debe proceder en su relación con el mundo. Pablo sabía que Cristo había enseñado que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En general, Dios no nos ha creado para fornicar, es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio o en el matrimonio. Eso ya se llama adulterio, ¿no? Recuerden que la palabra griega aquí para fornicación es la palabra porneía, donde viene la palabra pornografía, ¿no? Una cosa que está preocupando mucho en el ambiente cristiano, lo vuelvo a mencionar, lo dije hace 2-3 semanas atrás, es que en las iglesias ciertos creyentes, grupos de creyentes, que van del 30 al 40, al 50, hasta el 60% en algunos casos, en algunas iglesias, están involucrados en algún tipo de pornografía, ya sea audiovisual, ya sea visual, o ya sea de alguna práctica realmente que es abominación al Señor, que no es dentro del matrimonio. Ahora, muchos están usando este número, esta estadística, para decir, pero si la mayoría lo está haciendo en la iglesia, que yo lo haga no es problema. Wow. O sea, si una persona ya está haciendo esto, bueno, ya nos explicó, ¿verdad? Pablo en los versos anteriores, que si una persona practica la pornografía, no es que no se va a condenar, ya está condenado. Ya está condenado. Porque un creyente no participa de pornografía, ¿no? Amen. Amen. It's coming from Greek. He's following. La ilustración de que nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo ser, es para el Señor y el Señor para el cuerpo, es hermosa en cuanto a fidelidad se refiere. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora, esto es más fuerte que el matrimonio, que la unión conyugal. Tiene la connotación de una unión conyugal,
pero es más fuerte que eso, porque la unión conyugal tiene un límite. A ver, ¿cuál es el límite de la unión conyugal? ¿Cuándo termina un matrimonio? ¿Cuándo termina? Según la Biblia, ¿cuándo termina un matrimonio? Cuando hay infidelidad. No, no. Cuando uno de los cónyuges O sea, muere. en la manera correcta, ¿no? Porque es una manera incorrecta. Claro. Sí, hasta que la muerte, Lo separe. hasta que la muerte los separe. Eso no es que lo inventó el registro civil, eso está en la Biblia, ¿no? Jesús lo enseñó, Moisés lo enseñó, ¿no? Lo único que, ahora, nuestra relación con Cristo es mejor y más grande y más profunda que un matrimonio, porque ni la muerte, Ya. ni la de Cristo porque resucitó, ni yo porque voy a resucitar, nos puede separar del amor de Cristo, dicho sea. Así que nuestra relación de amor con el Señor es mucho más grande, mucho más profunda que la del matrimonio. Sin embargo, el apóstol Pablo, pues no pensando que eso es en nuestros valores y principios lo más alto, ¿verdad? Y lo más respetado que tenemos, él usa la figura del matrimonio. Y por eso toca el tema de la fornicación, de la pornía, de la pornografía, ¿verdad? Del adulterio, porque eso es un atentado directo contra el matrimonio. Lo mismo es cuando nosotros hacemos cosas, ¿verdad?, que muestran infidelidad espiritual. Y aquí el apóstol Pablo, porque este es el contexto, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Mira, cuando tú estás llevando a este hermano, ¿verdad? Cuando tú estás llevando a este hermano ante los jueces, ¿verdad?, lo que estás haciendo es infidelidad espiritual. Es como si no conocieras al Señor. Wow. Es como si estuvieras practicando pornografía o una fornicación. Que eso sí lo hacen los inconversos, pero no los creyentes. Ese es el contexto de este pasaje. Por eso es tan delicado, ¿verdad?, que un creyente agarre a otro hermano y lo lleve ante un juez para acusarlo y para obtener resarcimiento o venganza o justicia o lo que sea. No, absolutamente no. Entonces eso es delicado, ¿verdad? En otras palabras, no debemos mezclar nuestra vida con aquello que no tiene que ver con el Señor. Si no lo podemos dedicar o consagrar y saber que tenemos la aprobación de Cristo en nuestra vida, hay que desecharlo. Voy a tener la aprobación de Cristo si yo agarro a mi hermano, ¿verdad?, para que me devuelva la plata y lo llevo ante una corte. ¿Cristo haría eso? ¿O qué haría Cristo? Pondría, como vimos la semana pasada, pondría la una mejilla, y si hay que caminar la segunda milla, o si necesita, me pide prestado el abrigo y necesita una colcha, también le doy la colcha. ¿Por qué? Porque Dios me puede dar a mí el doble. Pero ¿por qué yo voy a destruir con mi mal testimonio, ¿verdad? Si el hermano me robó, ¿por qué entonces yo voy a pedir que él me pague el doble? ¿O por qué lo voy a llevar a la cárcel? ¿Verdad? Como que va a quedar muy feo, va a quedar muy grave, ¿no? Y si eso lo ve un inconverso, ¿cómo van a decir entonces que somos cristianos? ¿Con qué autoridad? Ellos van a decir, ¿con qué autoridad nosotros hablamos del reino de Dios? ¿Con qué autoridad vamos a decir, hágase la voluntad de Dios como es hecha en el cielo, que se haga en la tierra, cuando nosotros mismos no la estamos haciendo? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo como que le tira así como fuerte, pero lo está haciendo por amor de la iglesia, ¿verdad?, que es la novia y la esposa de Cristo. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque es un acto de infidelidad a Dios irme en contra de un hermano, ¿no? Bueno, porque me tengo que poner de acuerdo, especialmente si yo llevo un hermano ante los jueces paganos. Me tengo que poner de acuerdo con aquellos que no están de acuerdo con la palabra de Dios y sus principios para que me ayuden. ¡Wow! Más bien, yo tengo que decirles a ellos, mira, la justicia es esto. En vez de yo ir a preguntarles a ellos cuál es lo correcto y lo justo para mi vida como creyente. Es interesante porque todos los códigos,
¿verdad? Los mejores códigos legislativos están basados en la palabra de Dios. Nosotros fuimos la iglesia, la palabra de Dios fue la inspiración a la legislación, a la legislatura, a lo legal, ¿no? Así que nosotros deberíamos saber con más claridad lo que hay que hacer. La palabra de Dios en esta parte viene a confrontarnos, convencernos y animarnos a considerar algunas preguntas claves y de reflexión que nos ayudan a determinar lo que está bien y lo que está mal. Si es que hay alguna confusión, ¿verdad? En realidad no debería haberlo. En el verso 14 al 17 nos dice la palabra del Señor. Y Dios que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. En otras palabras, si un hermano cayó en la trampa de agarrar a otro hermano y llevarlo ante un juez pagano, bueno, pues Dios lo puede levantar, ¿no? Eso es lo que realmente está diciendo aquí. Verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Verso 17, el último de esta sección aquí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sí se dan cuenta lo que les acabo de decir hace un momento? Nuestra unión con Cristo es mejor que el matrimonio, aun cuando Cristo mismo habla del matrimonio como una figura comparativa e ilustrativa de la relación que Él tiene con la iglesia, ¿verdad? Lo único que puede separar a un matrimonio, bíblicamente hablando, ¿verdad? Algo que sería correcto, apropiado, es la muerte. Pero en Cristo Jesús, la muerte no nos separa. Nuestra relación con Cristo no termina en la muerte. Dicho sea de paso, a partir de ahí es mucho mejor. Amén. Ahora, el principio que vemos aquí, ¿verdad? Es el principio que se da, es el principio de amor y fidelidad, el que se usa aquí, para darle consistencia y soporte en cómo relacionamos y llevamos nuestra vida cristiana, basado en nuestra relación de amor y fidelidad con Cristo. La iglesia es la novia y la esposa de Cristo. Lo que debe dominar nuestra mentalidad en cómo tenemos o hacemos las cosas, como nos dice el verso 14. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cuál es el contexto aquí? Que si yo le fallé a un hermano, si yo le fallé al cuerpo de Cristo, a la iglesia, si yo le fallé al Señor, el Señor me puede levantar. No importa cuántas veces, como dice la Biblia, cuántas veces cae el justo, si 7 veces cae el justo, el Señor lo va a levantar. Ahora, no use eso, ¿verdad?, para hacer una multiplicación del asunto, ¿no? En una vez el Señor lo va a dejar, ¿no?, ahí y va a decir, bueno, la verdad es que hacedor de maldad, nunca te he conocido. Parecía, pero no era, ¿no? Por supuesto, esperamos que eso no pase en el cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora, tenemos el poder de Dios y la autoridad de Dios en Cristo para hacer lo correcto, sin tener que recurrir a otros amores, que es la idea de todo este contexto aquí en 1 Corintios capítulo 6. Por eso habla de la ramera, por eso habla de la fornicación, ¿verdad?, de ir a meterse con alguien, ¿verdad?, que no pertenece al cuerpo de Cristo, que no pertenece a la novia, que no pertenece a la esposa de Cristo, ¿eh? Para que no tengan que recurrir a otros amores para estar contentos y felices. Observen las preguntas de criterio, ¿verdad?, y evaluación que se proveen aquí en los versos 15 y 16. Pregunta número 1. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo? O sea, cuando yo a usted lo llevo, ¿verdad?, lo llevo sacándolo del contexto de la iglesia local, es decir, en vez de resolver aquí en el cuerpo de Cristo algo, y lo llevo delante un juez pagano, estoy fornicando espiritualmente hablando. Eso es lo que dice todo el pasaje. Sino que la gente no ve eso, no lo ve. Dice, pero no es para tanto. Claro que sí, ¿eh? Por todo lo que ya hemos dicho, ¿eh? Entonces, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mira la otra pregunta, ya es más directa, más clara.
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Ahora aquí, ¿quién es la ramera? ¿La iglesia? No, no puede ser. Porque está hablando de quitar a un miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y se los haré miembros de una ramera. ¿Cuál es la ramera? Todo el contexto del capítulo 6. Los jueces paganos. El contexto inmediato son los jueces paganos. Y por supuesto de ahí el mundo, ¿no? Pero la idea es, ¿verdad? Porque está hablando de eso, de llevar a un hermano. Es como que si yo llevara a mi esposa, ¿verdad?, a una casa de cita, ¿no? O mi esposa, mejor dicho, me llevara a mí a una casa de cita y me dijera a mí, ok, yo no te puedo satisfacer, no te puedo resolver tu problema, antes que te lo resuelva esa prostituta. Eso es lo que dice el pasaje aquí. Cuando uno lo lee, uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué está hablando? Entonces la mayoría dice, sí, es infidelidad espiritual. Sí, pero ¿qué significa eso? Exactamente esto. Como que si mi esposa me llevara a mí a una casa de cita, me dijera, acuéstate con esa prostituta porque yo no te puedo satisfacer. Cuando la iglesia no puede resolver sus problemas, ¿verdad? Como un hermano, ¿verdad? Y dice, ¿sabe qué, hermano? Aquí no podemos resolver esto, venga para acá. Usted vamos a ir donde el juez, que él nos resuelve el problema. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora, a los ojos de Dios es terrible eso. Pero así es como los inconversos también lo ven. Que la iglesia le vaya a pedir ayuda. Por eso me encanta lo que hizo el pastor John MacArthur allá en Los Ángeles, California. ¿Qué le dijo a la ley? No, yo voy a seguir teniendo mis cultos. No, que vamos a resolver el caso ante las Cortes Supremas. No, yo no voy a apelar a ninguna. Que ellos resuelvan el asunto. Yo sigo aquí predicando a Cristo. Ahorita hay un pastor en Canadá que también, de hecho, ni siquiera dejó entrar a la policía, a la iglesia. Le dijo, no, mientras ustedes no traigan un warranty, no ¿cómo se dice? Una orden del juez, aquí ustedes no entran, ¿no? Y antes de que entren, pues, me llevarán a mí, pero no, ¿verdad? Pero eso es por causa de Cristo, ¿sí ves? No es porque yo le estoy diciendo al hermano, mira, vamos a pelear, ¿no? Eso no. Luego la otra pregunta dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Cuando yo voy ante los jueces inconversos, cuando yo voy ante un inconverso a pedirle consejo, es como que me estoy uniendo con una ramera. Exacto. Es como que si en vez de yo dejarme acariciar por mi esposa, ¿verdad?, me vaya y me arrime a otra persona para que esa señora o señorita me acaricie a mí. Es lo mismo cuando un creyente va buscando el consejo de los inconversos, va buscando el consejo de los idólatras, va buscando el consejo de los paganos. Aún el consejo legal tiene que tener cuidado con esto. Pastor, eso quiere decir entonces que no vamos a ir al abogado para preguntarle, para resolver ciertas cosas. No. La idea es que no llevar a mi hermano, ¿verdad?, en contra, ¿verdad?, o para yo estar en contra de él en esta situación cuando en la iglesia se puede resolver. Somos miembros del cuerpo de Cristo, no podemos quitar ningún miembro y empujarlo para que tenga una relación con una prostituta. La ramera, repito aquí, es el mundo, son los jueces, específicamente los jueces y cortes paganas. Aunque tienen ley, no tienen a Dios, no tienen a Cristo, no tienen al Espíritu Santo. Y la unidad con el pagano nos convierte como ellos. Y eso se llama prostitución, se llama adulterio, se llama fornicación, se llama infidelidad espiritual, que es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia de Corinto. Al final del párrafo tenemos otra aclaración que mejora nuestra visión espiritual del reino de Dios y la iglesia. Mira lo que dice el verso 16 al final y el verso 17 dice, porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por supuesto aquí está haciendo referencia a Génesis 2:26, que debemos ser una sola carne, dejando padre y madre, ¿no? Entonces cuando yo estoy yendo a la esfera de lo pagano, cuando estoy yendo a la esfera de lo mundano,
especialmente llevando a un hermano, ¿verdad? A un hermano para que ellos actúen en contra de él, lo sancionen, lo castiguen o lo que sea, y consigan algo para mí, bueno, entonces yo estoy realmente teniendo un problema. Es como que si me fuera en contra de mi propio matrimonio. En realidad, cuando yo agarro un hermano, me estoy yendo contra el matrimonio que tiene Cristo con la iglesia. ¡Wow! Eso. Oye, Dios nos libre, ¿eh? Dios nos libre de caer en una cosa como esa. Ser una sola carne, que es el diseño de Dios para el matrimonio y para la iglesia. Por eso bien dice el dicho pagano, ¿verdad? La Biblia lo dijo antes, es mejor, ¿verdad?, resolver nuestros problemas entre nosotros, sin espíritu de contienda, ¿verdad?, pero un espíritu de amor, ¿verdad?, siguiendo la justicia de la palabra del Señor. Ahora, si todo esto no fuera suficiente, la profundidad teológica y doctrinal se hace más evidente, instructivas y demandantes. Miren, vamos a observar los versos 18 y 20. Es como que aquí va más fuerte la cosa, ¿no? Dice el verso 18, huid, vamos a ir hasta el verso 20, vamos a cubrir todo, ¿verdad? Hasta el final. Huid de la fornicación, verso 18. Ahora, ¿de cuál fornicación está hablando aquí? ¿Cuál? ¿Qué fornicación? ¿Fornicación física o fornicación espiritual? Espiritual, exactamente, ¿verdad? Cuando nosotros nos volvemos así como paganos, ¿verdad?, y empezamos con las cosas del mundo, estamos en fornicación espiritual. El pueblo de Israel pasó mucho con esto, cuando adoraba a los ídolos falsos. Muchas veces Israel cometió, para su protección, miren esto, para su protección se unió a otras naciones, y ¿cómo lo hacía? Entregaban a sus propias mujeres, hijas, para que se casaran con los hombres de la otra nación, y como esa era la costumbre, hacer alianzas políticas, económicas y militares para protegerse ellos. La pregunta en esta noche es, ¿qué alianza, qué unión yo hago para protegerme de algún sufrimiento que me puede venir como cristiano? ¿Ah? Entonces, debemos tener cuidado, especialmente cuando se trata de mi hermano o de mi hermana en Cristo. No va a ser cosa que yo lo estoy empujando al hermano a eso, por mi propia conveniencia, como dijo, ¿verdad?, el verso 16, si no me equivoco, ¿no? 16, no, 12. Todas las cosas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Yo puedo hacer algo que ¿cómo se llama?, que no me va a mandar al infierno, pero definitivamente no me conviene a mí ni al cuerpo de Cristo. Entonces, huir de la fornicación, por supuesto de la carnal y de la espiritual, porque aquí Pablo mata a dos pájaros de un tiro. Ahora, sabemos que se refiere a la espiritual porque un cristiano no fornica, físicamente hablando. ¿Por qué? Porque nos dijo aquí 2 veces. Dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Así que una persona, o sea, un cristiano fornicador, ¿verdad?, no es cristiano. Es un fornicador sin Cristo, punto. El cristiano tiene el poder para decirle no a este tipo de pecado. Pero espiritualmente, como que a veces esto se nos escapa. ¿Ah? Se nos escapa. Que en la mente, en el corazón y en el espíritu, ¿no? Sí, me cuido de no tocar la mujer de mi prójimo y no meterme con una prostituta o lo que sea, pero en mi mente hago cosas que pueden significar infidelidad espiritual. Como el caso que les contaba, ¿verdad?, de irse al partido de fútbol el día domingo. Es un acto de infidelidad espiritual, sobre todo si usted tiene una responsabilidad, ¿ya? Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué significa eso? Porque esto es bien difícil, ¿eh? ¿Cómo eso de que
cualquier otro pecado, o sea, el pecado de fornicación, está diciendo que cuando tú fornicas, estás pecando contra tu propio cuerpo. Pero también, por otro lado, está diciendo que cualquier otro pecado, ¿verdad? Está fuera del cuerpo. ¿A quién se le ocurre? No, porque aquí está hablando espiritualmente, ¿no? Pero también está usando la ilustración del matrimonio, ¿no? Entonces dice, ¿verdad? Cualquier otro pecado que el hombre cometa, o sea, aparte de fornicación carnal, ¿no? Está fuera del cuerpo. O sea, que yo sepa, cuando yo peco, con mi mente, o con mi corazón, o con mis emociones, estoy afectando de alguna manera mi cuerpo. Claro. Pero aquí dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. ¿Será que está diciendo que cualquier pecado que cometamos afecta el mundo espiritual? Exacto. Más el que fornica, físicamente hablando, ¿no? Contra su propio cuerpo peca. Ahí como que cuadra, ¿no? Ahora, si lo aplicamos a la iglesia, cuando yo agarro a un hermano y lo llevo ante un juez, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que estoy pecando contra quién? ¿Contra el juez? ¿Contra el mundo? No, estoy pecando contra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, como yo tengo dudas con respecto a esto, se lo voy a dejar de tarea. Quiero que lo investiguen, ¿ok? Y el próximo miércoles me dice, verso 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto es lo que dijimos hace un momento, ¿verdad? La muerte puede separar nuestro matrimonio, pero la muerte no separa nuestra unión con Cristo. ¿Ah? Este es un énfasis en el que el Espíritu Santo, ¿verdad?, habita en el creyente. El poder de la vida cristiana es un don de Dios, al igual que la salvación, y debemos rendirnos a la influencia de la bendita persona del Espíritu Santo. Hay un anhelo celoso del Espíritu Santo por nosotros de no envolvernos en nada que no sea de Él o aprobado por Él. Santiago capítulo 4, ¿recuerdan? ¿De dónde vienen vuestros problemas? ¿De dónde vienen vuestros problemas? Dice, de nuestro amor al mundo, que esa es una forma también de decir fornicación espiritual o infidelidad espiritual, que es exactamente lo mismo. Ahora el verso 20 para terminar. Porque habéis sido comprados por precio. Aquí esto es como una explicación a todos estos argumentos doctrinales, teológicos, ¿verdad?, de Dios que está derramando, ¿verdad? Porque esto es un caudal, ¿no? Por causa del tiempo no podemos profundizar todo esto, ¿verdad?, que está dando el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cristianismo reemplaza el templo de los judíos con el templo espiritual del cuerpo físico de Cristo y con su cuerpo espiritual, que es la iglesia. El punto principal de Pablo en este contexto es un llamado a la santidad. Los creyentes deben ser radicalmente, ¿verdad?, diferentes a la cultura que los rodea. Y esto tiene dos propósitos. Número uno, ¿verdad?, lograr la meta de ser como Cristo. Y número dos, atraer a otras personas a la fe de Cristo, lo cual pues donde está el doble enfoque de la gran comisión. Así que queremos compartir, ¿verdad?, para terminar, un punto de aplicación y de chequeo de integridad. Unirse, recuerden, unirse a las cosas paganas es infidelidad espiritual. Ya dimos toda la lista de preguntas que uno tiene que hacer para saber si eso que es lícito, pero que no me conviene, me puede llevar a la infidelidad espiritual, ¿no? Segundo, le pertenecemos a Cristo y no debemos caer en ninguna trampa que nos pueda prostituir espiritualmente. Y eso es lo que le pasó a Israel, repito, ¿no? Una y otra vez el pueblo de Israel cayó en esa trampa por su conveniencia,
porque no evaluaron si esa conveniencia los iba a llevar a la infidelidad. Siempre nosotros tenemos que pensar no solamente en nosotros mismos, si eso me conviene, si eso me ayuda, pero tengo que ver de qué manera eso ayuda y le conviene al cuerpo de Cristo y honra, ¿verdad?, el nombre del Señor. Y esto nos lleva al tercer punto de evaluación. ¿Qué tan dispuestos estamos a sacrificarnos para glorificar a Dios en nuestro cuerpo y el cuerpo de Cristo? ¿Recuerda lo que decía el apóstol Pablo aquí en el capítulo 6? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Pero para qué? No simplemente por ser sufridor, pues, ¿ah? No es por ser sufridor. Es simplemente que si lo sufro, el agravio, ¿verdad?, va a ser para que no sea denigrado, no se le quite gloria al nombre de Cristo. Lo voy a hacer para que Cristo sea glorificado. Porque si yo ataco, hago mi propia justicia, entonces yo le voy a quitar la gloria al Señor. Algo de esto hablamos el día domingo, ¿verdad? ¿Qué cosas estamos dispuestos nosotros a experimentar con tal de que el nombre de Cristo sea glorificado? Una de estas va a ser esa, que en el cuerpo de Cristo, si alguien nos ofende, yo no coja la misma ofensa para cortarle la oreja, para meterle la espada por la espalda, o el cuchillo por la espalda, o actuar, ¿verdad?, de la misma manera. A veces, ¿verdad?, experimentar la gloria del Señor va a significar sufrimiento. Y Jesús nos enseñó eso en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él experimentó la gloria de Dios. Y de hecho, murió para la gloria de Dios. Con nosotros es exactamente igual. Así que si usted como yo tiene la tendencia de ser peleón, conflictivo o lo que sea, ¿verdad?, es mejor sacarse los guantes, dejarlo ahí. No vale la pena herir a un hermano, ¿verdad?, o llevarlo y herirlo delante de los inconversos para yo ganar, porque no voy a ganar. Yo le voy a hacer daño al hermano, le voy a hacer daño al cuerpo de Cristo, y a la vuelta de un tiempo, cuando madure, me voy a dar cuenta que el más perjudicado fui yo mismo, sobre todo habiéndole quitado la gloria al Señor. Así que para pensar, la infidelidad espiritual no es para los que somos templo del Espíritu Santo. La infidelidad espiritual no es para los que somos templo del Espíritu Santo. Aquel que no es templo del Espíritu Santo puede ser infiel, no hay problema. Lo entendemos. Pero un creyente que le sea infiel al Señor, no. Porque nosotros entendemos que la muerte y cualquier cosa, ¿verdad?, que Cristo hizo por nosotros, nos une más a Él. Bien, Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, y prospérala en nuestros corazones. Gracias, Señor, por hablarnos acerca de estas verdades profundas, Señor, y ver a Cristo en ellas. Y ver, Señor, la bendición y la protección que hay en el cuerpo de Cristo, tu iglesia, la cual, Señor, amamos y pedimos que tú bendigas. Bendice, Señor amado, nuestra iglesia, guárdanos, líbranos de todo mal, especialmente de cosas, Señor, que sean injustas y que muestran infidelidad a ti dentro del cuerpo de Cristo o afuera del mismo. Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos que a medida que vamos reflexionando más y más en estas verdades espirituales, tengamos claridad, pero mucho más que tener claridad, tengamos el carácter de Cristo, Señor, para no caer y no dejarnos llevar por aquello que a ti no te agrada. Oramos en su nombre, amén y amén. Amén.